¿qué tal chicos? Bienvenidos a Geografía. Yo soy Diana Ramírez y el tema del día de hoy es elementos y factores del clima. Pero antes quiero recordarles que este canal está diseñado para que ustedes puedan aprender un poquito de lo que es la geografía de México y del mundo y que estos conocimientos pues los pueden utilizar para sus clases, para su vida cotidiana o para su conocimiento y cultura en general. Así que sin más, vamos a empezar. Según el Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático, menciona que el clima es un conjunto de varios factores y de condiciones ambientales específicas. Pero, para que ustedes puedan entender un poquito de lo que es el clima, necesito que entiendan primero lo que es estado del tiempo, porque a veces la gente se refiere como si fueran el mismo concepto y no lo es. El estado del tiempo es una condición de la atmósfera en un momento y en un tiempo determinado por periodos de tiempo muy cortos y son muy variables durante todo un día. Por ejemplo, un día puede tener un estado del tiempo soleado, horas después puede estar lluvioso, horas después puede estar nublado. O sea, el estado del tiempo cambia varias veces durante un día. Para poder determinar lo que es el clima, necesitamos promediar todos los estados del tiempo que se han registrado durante los últimos 10 a 30 años. Entonces, solo así se va a poder determinar qué clima tiene una región en específico. Para poder determinar también los climas que se tienen en diferentes lugares, necesitamos de varios elementos. Necesitamos de la presión, necesitamos pues de la temperatura, necesitamos de los vientos y de la presión atmosférica. La temperatura pues es el grado de calor que recibe la superficie de la Tierra provocado por los rayos solares. La superficie de la Tierra absorbe un porcentaje de calor, la otra pues la rebota al espacio, la refleja y es absorbida también por la atmósfera. Entonces tenemos que la temperatura puede variar según la latitud, pero en las zonas ecuatoriales, pues como los rayos del sol inciden directamente, esas zonas son más calurosas. Quiere decir que en mayor temperatura, pero conforme vamos subiendo a los polos o bajando a los polos, esa temperatura pues disminuye. La precipitación, pues esas son esas formas en las que el agua se expresa. Puede ser en forma de nieve, puede ser en forma de lluvia, puede ser en forma de granizo. También tenemos a la presión atmosférica. La presión atmosférica pues es ese peso que ejerce el aire sobre la Tierra. Depende mucho de la temperatura que tenga el aire. Entre más frío, pues la cantidad de gases que conforman al aire pues, son más pesados. Todo lo pesado pues baja. Entonces las presiones atmosféricas suelen estar abajo cuando son frías o suelen elevarse esas masas de aire cuando son muy cálidas porque así los gases se expanden. El viento no es otra cosa más que el aire en movimiento y sabemos que el aire pues es esa mezcolanza de gases que conforman a la atmósfera. En cuanto a los factores del clima tenemos a la vegetación, al relieve, a la continentalidad, a las corrientes marinas, a la altitud, a la latitud. Y pues bueno, la vegetación regula muchísimo la temperatura y la humedad de un sitio. Sabemos que donde hay mucha vegetación, pues hay mayor cantidad de lluvia siempre durante el año. En cuanto al relieve, pues las zonas montañosas siempre detienen la dirección de los vientos. Puede ser que haya masas de aire frío y secas o masas de aire cálidas y húmedas. Entonces determina muchísimo lo que es el relieve en el clima. En cuanto a la continentalidad, pues tenemos que tiene muchísimo que ver el lugar en donde te encuentres. Por ejemplo, si estás muy cerca de los mares y de los océanos, o sea, en las zonas costeras, pues obviamente los climas van a ser más tropicales porque tiene mucho que ver la vegetación. Si hay más vegetación, pues hay más humedad y hay más calor. Pero si nos vamos alejando un poquito de los mares y océanos y nos alejamos también de las zonas costeras, pues tienden los climas a ser muchísimo más secos o más fríos y más extremosos porque les hace falta humedad. Las corrientes marinas son un factor importantísimo pues en los climas porque según la corriente marina, ya sea fría o cálida, las masas de aire que pasan encima de ellas pues estas se influencian completamente. Por ejemplo, sobre una corriente marina fría se originan las masas de aire frías y secas, pero si pasa una corriente cálida, pues las masas de aire que se originan con base a esa corriente marina son masas de aire cálidas y húmedas.
entonces influyen completamente en el clima. En cuanto a la altitud, pues tenemos que la temperatura disminuye conforme vamos ascendiendo. Tenemos que si ascendemos 1000 metros, disminuye la temperatura 6 grados centígrados. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero les haya aclarado un poquito lo que es el tema de elementos y factores del clima. Y pues nada, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos en la próxima. Bye. Las corrientes marinas... Ay, es que se ve mi calceta de Patricia.